Esta es la historia de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Del concurso de belleza a la ayuda en una fuga de la cárcel y a la confesión final de múltiples cargos, los últimos 15 años en la cama con El Chapo han sido una montaña rusa. Pero esta montaña rusa sigue en movimiento. De hecho, está cogiendo velocidad. Los recientes acontecimientos en torno a la esposa de El Chapo solo han abierto un pasaje a lo que podría destruir por sí solo el cartel de Sinaloa de 45 años. Este video trata de lo que una vez fue un resultado impensable, todo podría jugar a cabo. Amor a primera vista. Emma Coronel. Aispuro nació el 2 de julio de 1989, hija de un ganadero y de la entonces ayudante del Chapo, Inés Coronel Barrera. Nació en California y se crió en el remoto pueblo de Durango, en el noroeste de México. A los 17 años participó en el concurso de belleza del Festival del Café y la Guayaba en 2007. Y todas las chicas que concursaban debían celebrar una fiesta para anunciar su candidatura. Pero, a diferencia de la mayoría de las chicas, su fiesta contó con la presencia del narcotraficante más poderoso del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán. Luciendo un fusil de asalto de cuerno de chivo sobre el pecho como si formara parte de su atuendo, El Chapo descendió del cielo a bordo de una de las 6 avionetas que volaron hasta la diminuta localidad mexicana de Canelas. También llegó a la fiesta una comitiva de unos 200 scooters conducidos por hombres armados, vestidos de negro y con pasamontañas. En ese momento, El Chapo era un fugitivo a la fuga, que se movía de un escondite a otro en las montañas de Sinaloa tras fugarse de la cárcel. En la fiesta se bailó mucho, y aunque Emma tenía novio en ese momento, después de entrar en contacto con el director general de la delincuencia en la pista de baile, fue amor a primera vista. Los habitantes de Canelas dicen que, al final de la fiesta, la mujer de 47 años y el adolescente ya eran novios. Días después, ella fue coronada reina de belleza del Festival del Café y la Guayaba, y 6 meses más tarde, la joven de 18 años se convirtió en la señora de El Chapo. Al parecer, a la boda asistieron miembros del ejército mexicano, políticos e incluso el gobernador de Sinaloa. Casada con el diablo. Emma Coronel Aispuro estaba casada con El Chapo, pero no legalmente. Pero Emma no necesitaba leyes humanas para validar su matrimonio. Afirmó que se casó con el capo de la droga bajo la ley de lo divino. Se afirmó que El Chapo sobornó a un sacerdote de Sinaloa para que celebrara la ceremonia religiosa para ambos. Las semillas de la ilegalidad ya estaban sembradas en el matrimonio desde el día en que pronunciaron sus votos, y esta ilegalidad e ilicitud marcó el matrimonio desde su inicio hasta hoy. Al fin y al cabo tenía 18 años. La señora Coronel afirmó que no tenía ni idea de a qué se dedicaba El Chapo cuando se conocieron, a pesar de que era buscado en todo México por fugarse de un centro penitenciario 6 años antes. Mencionó que no fue hasta que se casaron cuando empezó a darse cuenta de lo que le pasaba, y aún así no le dio mucha importancia. Uno pensaría que darse cuenta de que tu cónyuge es el hombre más buscado de México provocaría algún tipo de latigazo cervical, pero no para Emma Coronel, que nació en una familia de narcos. En sus entrevistas, siempre ha afirmado que estaba felizmente casada con él y que no vivía constantemente atemorizada por él. Ella describió su romance con él como «me conquistó con su amabilidad y sus modales». En sus otras entrevistas, siguió manteniendo su inocencia durante años, a pesar de los datos duros de que el cártel de Sinaloa de El Chapo jugó un papel importante en la violencia que ha dejado más de 300.000 mexicanos muertos en los últimos. Por supuesto, él no es violento. Siendo la esposa del hombre más buscado en México, ella cosechó mucha fama y exposición. Hizo una aparición en la serie de realidad de VH1 Cartel Crew y fue apodada la Kardashian de Sinaloa. Lanzó una línea de ropa a nombre de su esposo. En su cuenta de Instagram, posó para una foto luciendo una corona de oro ante sus 700.000 seguidores. Y en 2011, se escabulló por la frontera para dar a luz a las hijas gemelas de la pareja, María Joaquina y Emali, en un hospital del condado de Los Ángeles. En la cama con el diablo. No tardó mucho en iniciar sus deberes conyugales como esposa del hombre más buscado de México. A partir de 2007 aproximadamente, justo después de casarse, Emma Coronel conspiró con otras personas para transportar narcóticos ilegales, principalmente marihuana. Los trasladaban a Estados Unidos en cantidades que previsiblemente superaban las establecidas por la legislación federal como punibles con al menos 10 años de prisión y hasta cadena perpetua para los primeros delincuentes. Tras la segunda detención de El Chapo en 2014, fue encarcelado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Área Adder 20, Pasillo Abra 1. Los planes para la fuga ya se estaban urdiendo, y su esposa iba a tener una participación importante en ella.
Emma Coronel había comprado casualmente una propiedad en el lugar exacto de donde el Chapo escapó de prisión. También comunicó a 3 de sus hijos y a un cuarto presunto cómplice las órdenes del Chapo para la fuga por el túnel. En ese momento, ya estaba integrada en el funcionamiento interno de las operaciones del cártel. Por orden de su marido, recibió de un hombre al que conocía como Cleto 5 entregas en efectivo por un total de $1 millón en ganancias de heroína que le debía. Entregó parte del dinero a través de intermediarios a la prisión mexicana de máxima seguridad del Altiplano para conseguir unas condiciones carcelarias favorables y facilitar la fuga. Emma Coronel era consciente del papel que desempeñaba su marido en el cártel desde el principio de su matrimonio y se benefició de apoyo monetario directo, residencias y propiedades residenciales compradas con las ganancias del narcotráfico. Su marido también la utilizó como correo para entregar mensajes a los socios del cártel, ayudándole así a mantener el control de la organización y a seguir introduciendo drogas ilegales en Estados Unidos mientras él estaba encarcelado. Juicio a El Chapo. En 2016, El Chapo fue detenido en una sangrienta redada por tercera vez, después de su segunda fuga exitosa un año antes. Fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017, y el largo juicio de 11 semanas comenzó el 5 de noviembre de 2018 en el Tribunal Federal de Brooklyn. Fue durante este juicio cuando Coronel y el mitificado matrimonio de la pareja ganaron notoriedad a ojos del público. Ella asistía a diario al juicio y siempre causaba una gran impresión. Llevaba chaquetas de ante, vestidos de diseño y un reloj con incrustaciones de diamantes, junto con tacones de aguja y gafas de sol de gran tamaño. El público y los paparazzi se escandalizaban y horrorizaban por la forma en que alardeaba de su riqueza, dinero que obviamente había obtenido mediante el tráfico ilegal de drogas. Se la vio soplando besos a su marido desde un asiento reservado en segunda fila, aprovechando la teatralidad y la infamia de su matrimonio, ante las cámaras de varios medios de comunicación. Se mantuvo inquebrantable y leal a su marido, a pesar del escrutinio público, con continuas declaraciones de inocencia de su marido y fingiendo ignorancia de todas las atrocidades y actos ilícitos que habían sucedido en los últimos 13 años de su matrimonio. Llegó a afirmar que regentaban una humilde explotación agrícola de regadío y que ella era simplemente una esposa y madre abnegada. No conozco a mi marido como la persona que intentan mostrarlo. Más bien, lo admiro como el ser humano que conocí y con el que me casé. Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable de todos los cargos el 12 de febrero de 2019 y fue sentenciado el 17 de julio de 2019 a cadena perpetua más 30 años. También se le ordenó renunciar a más de $12.600 millones. Estuvo encarcelado en ADX Florence, la prisión supermax más segura de Estados Unidos, apodada la Alcatraz de las Rocosas, con el número de registro federal 89MDN-4053. Posteriormente, la señora Emma Coronel Aispuro hizo público un comunicado en el que daba las gracias a su madre y a su hermana por cuidar de los gemelos mientras ella estaba en el tribunal. Como pasaba más tiempo y no había noticias de ningún proceso judicial contra ella, la señora Coronel creía que estaba a salvo. Pero las autoridades estaban construyendo un caso en silencio, el caso contra Coronel. Apenas 2 años después de que el Chapo saliera de un tribunal de Nueva York con grilletes, Emma Coronel Aispuro, de 31 años, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Dulles, en Virginia, donde las autoridades estadounidenses alegaron que no solo era la esposa del rey narco, sino también una reina y una pieza activa en todas las operaciones internacionales del cártel de Sinaloa. Alegaron que conspiró para distribuir a sabiendas e intencionadamente cargamentos de heroína, cocaína y marihuana y metanfetamina. La acusada colaboraba estrechamente con la estructura de mando y control de la organización de narcotraficantes, conocida como Cártel de Sinaloa, sobre todo con su marido. A pesar de lo sorprendente de este arresto de alto perfil, ella no era la primera coronel en meterse en problemas con los federales por vínculos con carteles. Su padre, Inés Coronel Barrera, fue arrestado en 2013 junto con otros hombres en un almacén con cientos de libras de marihuana. Su tío, Ignacio Coronel Villarreal, era considerado uno de los hombres más buscados de México hasta que murió en un tiroteo con el ejército mexicano en 2010. Según documentos judiciales, Coronel Aispuro, ex reina de la belleza, conspiró con el Chapo y otros miembros del cártel de Sinaloa para traficar con cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana en Estados Unidos y blanquear los beneficios.
Las autoridades también creen que desempeñó un papel notable en ayudar a Guzmán a escapar de una prisión de máxima seguridad en 2015 mediante la compra de una propiedad cerca del lugar. El Chapo pudo escapar a través de túneles excavados por debajo, con conductos de aire, luces y una motocicleta, que llegaban hasta la propiedad del cártel. También le proporcionó un reloj con GPS y transmitió mensajes a los operativos mientras él estaba dentro. Hablando de una esposa devota, tras expresar remordimiento por sus actos y decir que se sentía avergonzada por el papel que había desempeñado en el cártel de la droga de su marido, en noviembre de 2021, el juez se mostró indulgente con ella en la sala y la condenó a 3 años, una pena más corta de lo que la mayoría esperaba. Quizá la gente pueda cambiar, y a veces se les da otra oportunidad. También se le ordenó renunciar a casi 1,5 millones de dólares y estar sujeta a 4 años de libertad vigilada cuando salga de prisión. ¿Es esta la sentencia de un peón más en el juego? Está claro que no. Ella era la reina y tenía mucha información potencial para hundir al cártel de Sinaloa. Sinaloa, hundirse o nadar. La condena y cadena perpetua del capo de la droga, Joaquín El Chapo. Guzmán, en 2019, hizo muy poco mella en el cártel de la droga de Sinaloa que dirigía. El cártel parecía más fuerte que nunca. Pero con Emma Coronel Aispuro, actualmente cumpliendo condena en la cárcel, hay muchas especulaciones sobre cuánto sabe y está dispuesta a divulgar sobre las operaciones del cártel. El cártel de Sinaloa nunca ha estado tan amenazado como ahora. Algunos expertos creen que el cártel podría estar ya haciendo ajustes para adelantarse a las autoridades. Coronel creció conociendo la industria del narcotráfico. Coronel entendía el alcance del narcotráfico del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa controla y supervisa el tráfico de drogas ilegales en las zonas más importantes de México y es el guardián de la frontera suroeste de Estados Unidos, controlando las rutas de contrabando hacia California y Arizona. La organización es tan violenta como despiadada y se sabe que ha cometido asesinatos, mutilaciones y torturas para proteger su territorio. Algunos creen que Emma Coronel Aispuro podría ayudar a romper el ciclo de brutalidad. Sabe dónde están enterrados todos los cadáveres, por así decirlo, y puede hacer mucho daño al cártel de Sinaloa. Ella puede dar mucha información, las rutas de la droga, las fuentes de abastecimiento de cocaína, funcionarios públicos corruptos, miembros del cártel de Sinaloa, cosas de esa naturaleza. Los expertos en narcotráfico han señalado que el cártel de Sinaloa está tan extendido y descentralizado que ni siquiera Emma Coronel tendría los secretos que las autoridades necesitarían para acabar con él. El cártel puede cambiar fácilmente a otras rutas si sus líneas de suministro existentes se ven comprometidas. E incluso si fuera capaz de delatar a funcionarios corruptos, hay muchos más de donde salieron. En las últimas décadas ha habido numerosos testigos detenidos y obligados a declarar sobre los entresijos del cártel de Sinaloa, pero ninguno ha sido tan destacado como este, y ningún otro testigo ha tenido este nivel de intimidad con el cártel. ¿Seguirá siendo sólido el cártel de Sinaloa o está a punto de convertirse en un barco que se hunde? Si este vídeo te ha despertado la curiosidad sobre las operaciones y personalidades arraigadas en los sindicatos del crimen, echa un vistazo a nuestros otros impresionantes vídeos en el canal que detallan el crimen organizado, la mafia y las prisiones.